Hebreos 10, versículo 10, capítulo 10, versículos 19 y 25. Vamos a buscar, por otro lado, Mateo 18, versículos 19 y 20. El título de la enseñanza es ¿por qué es necesario congregarme? Por ahí tendríamos que poner acá, porque es un beneficio para mí congregarme. Vivimos una época donde muchas personas dicen, yo amo a Dios, pero no necesito ir a la iglesia. Y esto es cada vez más común en nuestra sociedad, digamos, como así en la calle. Algunos creen que con orar en su casa, otros piensan escuchar una prédica por internet, reemplazan la reunión de la iglesia. Y voy a repetir lo que dice antes de haber estado en la grabación, lo que dije. Quienes llegaron últimos, que se vayan ubicando, así pueden escuchar. Y sobre todo los jóvenes, que es muy importante lo que está pasando en la sociedad actualmente, o en la tierra. Vivimos yo diría casi unos últimos tiempos, donde dice que el dolor de parto ha comenzado. La tierra tiembla, y en varios lugares. Yo diría en todo. Acuérdense que por ahí nosotros de repente vivimos donde la Argentina, como Córdoba, por ejemplo, no tendría que temblar la tierra. Pero también ya tembló 2 veces. Tenemos la primera vez que cayó, que hubo un movimiento fue 3.2, y el día que estaba jugando Argentina, la tierra tembló en Córdoba 4.4. Y dígame si no es que Cristo está hablando, Dios está hablando. Prepárense, escuchen y sobre todo prepárense. Porque no es solamente con nuestra buena actitud que vamos a ir a la presencia del Señor. Acuérdense que como cristianos o como seguidores de Cristo, necesitamos estar en la brecha. Necesitamos estar preparados, pero preparados en serio, no casi. Vez pasada me decía mi nietita, ella tiene apenas 4 años, dice, me trajo un escrito y le digo, ¿y por qué no podés mirar la tele, el teléfono? Porque le contesto a mi mamá. 4 años. Y acuérdense que niños, según la estadística, niños de 5 o 7 años están en el infierno. Y ustedes saben como gente mayor que es verdad. Eso que no es mentira, no es un invento de las personas mayores. ¿Y saben por qué? Todo cierra por la desobediencia. Todo cierra en la desobediencia. La tierra tiembla por la desobediencia. El Señor clama por nosotros y también que está volviendo. Pero cuando abrimos la Biblia, vemos que Dios nunca pensó al creyente viviendo aislado. O sea, yo no me congrego, no es necesario congregarme y vivo como un llanero solitario, tampoco. Porque nosotros nacimos para vivir en sociedad, en grupo, en familia. No como que yo hago lo que quiero y lo demás qué. No me falta nada, me porto bien supuestamente, no tengo hambre, no tengo por qué ayudar a los demás. Total, a mí no me falta nada. Esa no es la actitud ante Cristo o ante Dios. Dice que desde el tiempo del pueblo de Israel hasta la iglesia de hoy, que hablamos de lo que es el Nuevo Testamento, Dios siempre llamó a su pueblo a reunirse. Siempre. Donde parte que hoy justamente en el taller que estuvimos, ustedes habrán visto que Dios nos convoca a reunirnos como hermanos y aprender como hermanos. Justamente yo creo que fue el motivo de la reunión de hoy. Dice, congregarse no es una costumbre, no es una costumbre religiosa. Es una necesidad espiritual para todos. Y ahí entran los jóvenes, que ustedes tienen reuniones, que ustedes tienen culto. Es muy importante que lo vayan tomando como hábito,
cuando desde joven, desde chicos, porque después van creciendo con esa necesidad y llegan ya grandes diciendo, no falta el culto. Tengo a mi hijo que tiene 22 años, él se muere si falta el culto. Y es joven, no tiene novia, va a los cultos, a las reuniones, y vaya con qué honra y con qué alegría lo hace. Y todos nosotros debemos ser así, tanto grandes y chicos, ¿no? Bueno, vamos a lo que dijimos, lo de la palabra. Hebreos 10, tomamos la palabra, quienes tienen lo que van a registrar, y vamos al versículo 19 y 21 de la palabra. Leo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Estamos? Dice, así comienza diciendo, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Recuerden que en los tiempos anteriores, solamente el que podía entrar en el lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y lo hacía solamente una vez al año. Pero nosotros hoy que tenemos la libertad de entrar en el lugar santísimo, que sería la iglesia, o sea, el templo, porque la iglesia somos nosotros, ¿sí? Nos queda eso bien de que nosotros somos la iglesia, no esto, no la construcción. La construcción es el templo. La iglesia somos nosotros. Entonces, nosotros hoy tenemos la libertad de entrar en este lugar todos los días, todo el tiempo, todos los domingos. Recuerden que el sumo sacerdote, el elegido, solamente podía entrar una vez al año. Dice, pero cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. Y ahí viene la bendición y la gracia sobre nosotros, el favor de Dios sobre nosotros. Dice, ahora todos podemos acercarnos a Dios. Es como le dije hace un ratito, en todo tiempo, en todo tiempo. Sin embargo, Dios no solo nos abrió el camino hacia Él, también nos reunió como una familia. Y lo que hoy nos enseñaba la pastora, que es muy importante, que cuando nosotros estamos en un lugar congregándonos o sirviendo, que podamos hacerlo como familia, porque eso nos llamó Dios a nosotros, que seamos familia, sobre todo familia espiritual, ¿no es cierto? No somos creyentes individuales, es como le dije al principio. Total, yo me encierro, pongo la TV, busco en internet, busco a mi mejor predicador o al fans y escucho una prédica o una música. Eso no es todo. Quienes podemos acercarnos a un lugar físico, debemos hacerlo. En la Biblia está escrito. No es un invento mío. No es un invento de alguien que invita a uno a ir a la iglesia. No es un invento que alguien te diga, qué fanático que sos. No, en la Biblia está escrito que debemos reunirnos, debemos congregarnos, ¿sí? Por eso la fe nunca debe vivirse en soledad. ¿Vieron, hermano, que por ahí hay hermano que dice, hoy incluso la pastora estuvo hablando sobre este tema cuando dice el de doble ánimo? Vos le decís, ¿cómo está? Y hay más, pero es cristiano. O a los jóvenes que vos le decís, todo bien, pero todo bien, ¿qué? Los jóvenes actualmente te dicen, vos le decís, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Pero todo bien qué? ¿Estás realmente bien? ¿O es simplemente una moda que todo bien? Y ahí quedamos. Bueno, seguimos. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero. Y vamos al versículo 22 del mismo capítulo. Estamos hablando de Hebreo, ¿no? Dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso es versículo 22. El primer llamado es personal. Cuando en la palabra cuando dice acerquémonos con corazón sincero,
es para nosotros. El primer llamado que nosotros debemos recibir de quien nos invite o que nosotros sentimos llamado a venir a una iglesia es algo personal. Nosotros, yo por mí. Y después, bueno, trabajaré por otras personas, ¿sí? Cada creyente, cada persona debe buscar en forma individual a Dios. Pero esto entendemos solamente cuando vamos a la iglesia, cuando nos congregamos, cuando estamos en reunión de mujeres, de jóvenes, de personas, o una reunión como la que tuvimos esta mañana. No alcanza solamente con asistir físicamente. Y ahí viene el porqué. Porque hay personas que, por ejemplo, van a la iglesia y están presentes, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces tampoco no es, yo me voy a la iglesia, estoy sentada o sentado, pero bueno, mi cabecita anda por otro lado. O estoy pensando si va a ganar Argentina o no en el próximo partido. O por qué perdió ayer Paraguay. No es así. Nosotros, cuando venimos, por eso es importante concentrar. Simplemente, yo me acuerdo, había un pastor que solía repetir en un lugar que yo iba y decía, hermano, 2 horas, aguante. 2 horas. ¿Cómo que no pueden aguantar usted? Le decía a los jóvenes sobre todo, ¿cómo que no pueden aguantar 2 horas sin ir al baño? Y cuando se reúnen o tienen ciertas reuniones, encima incluso la persona grande, ¿cómo que no pueden soportar 2 horas estar sentaditos sin ir al baño? Aguante. Entonces están concentrados y entienden lo que la persona está expresando, le está dando la predicación para que puedan entender. Congregarse no es solamente ocupar una silla, un asiento. Yo conozco gente que dice, no, yo me congrego. Guarda, no le hable mal encima de su iglesia o donde va, porque se congrega. Esas son personas religiosas. Congregarse, y dijo algo la pastora cuando recién comenzamos las reuniones, que esta parte dice, debe ir y estar preparado para adorar. Eso es congregarse, para adorar. Bueno, anda solita. ¿Cómo vamos a adorar al Señor? Con humildad, con fe, con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Esos requisitos necesitamos cuando vamos a la iglesia. No es que yo voy a la iglesia, yo debo tener tiempo para escucharle al hermano, por ahí la gente un poquito más preparado que otro. Cuando alguien me comenta algo o quiere ser atendido, pero mi deber no es ir a chismosear. Mi deber no es ir y, bueno, comentarle a otra hermana, ¿sabes qué tal cosa? O al hermano, ¿sabe qué? Esto. A eso yo no voy a la iglesia. ¿Sí? Recuerden esto, no nos vamos a calentar banco, vamos a ir preparados para adorar al Señor, vamos a ir con humildad, y no que yo estoy más fachera que el otro, o fachero. Tampoco eso no debe existir en una iglesia, porque eso no estamos compitiendo y no es una iglesia. No nos estamos congregando, porque si yo voy primeramente voy a llevar ¿quién tiene los zapatos mejor? Vamos a hacer una competencia, pero no nos vamos a ir a una iglesia. Eso va para los jóvenes y también por ahí la gente grande. Nosotros no vamos a competir nuestras ropas, ni nuestra forma de vestirnos, ni calzarnos, porque cuando más humildes seamos, Dios eso quiere de nosotros, ¿sí? Y con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Cuando llega el momento de la predicación, que realmente nos entre lo que está predicando la persona, ¿sí? Vamos al versículo 23. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida cristiana tiene luchas.
Yo no voy a la iglesia y después me vuelvo, la pastora siempre se ríe de mí porque yo le digo que yo no quiero ser querubín, yo quiero ser hija de Dios y real, pero ¿y de qué? De corazón, porque no quiero estar ahí en las nubes y no soy real. Nosotros debemos ser real. Nosotros tenemos que buscar con un corazón dispuesto a escuchar el mensaje. Y detrás de ese mensaje tan solo una palabra que nos quede ese domingo y el miércoles del próximo nos vamos enriqueciendo y conociendo más al Señor. ¿Sí? Hay pruebas para la gente grande, también para los jóvenes hoy. Sí hay pruebas. Y vaya que hay pruebas. La gente grande puede decir, va, me fui el domingo a la iglesia y el lunes, no sé, cayó toda la casa más o menos. O se vino una tormenta y me llevó todo el techo. ¿Será que el Señor nos está probando cuando es así? O los chicos que van a la iglesia, los jóvenes, y el lunes se saca una mala nota. Y decís, bueno, le fui a la iglesia, encima me saqué una mala nota, pero ¿estudiaste? Porque no es el caso, porque la iglesia no es algo fantástico, no es algo de magia. Entonces, no es que yo voy a la iglesia y el lunes me saco un 10, felicitado, excelente, pero yo ni siquiera estudié. Y tuve sábado y domingo, pero ¿saben lo que hice? Netflix, Zappen y todo lo que ustedes ya saben en el teléfono, y lo que menos hice fue estudiar. Y para más, digo, Señor, no me vuelvo a la iglesia porque cada vez que voy a la iglesia para mí una llega. Por ahí escuché un comentario, alguien me comenta, me dice, desde que estoy sirviendo, todo me va mal. Guarda esa palabra. ¿Cómo que desde que estás sirviendo todo te va mal? ¿Pero estás haciendo bien las cosas para que te vaya bien? Porque si yo salgo de acá y me tropiezo, pero yo estoy haciendo bien las cosas, o me viene con unos tacos que no corresponde venir a la iglesia. Porque por ahí esos tacos me pueden servir para una noche de, qué sé yo, no sé, de ir a un cumpleaños, una fiesta. Hay desánimo. Hoy antes de entrar, una hermana me decía, estoy pasando esto, pero el Señor me mantiene firme. ¡Wow! Y no es de nuestra edad la persona que dijo. Quiere decir, sí, mucho más joven, 15 años tiene. Quiere decir que si estamos fortalecidos en el Señor, no hay prueba más grande. Mi hijo puede estar en la cárcel, mi hijo puede estar en la droga, mi hijo, no sé, yo tengo un hermano que se está muriendo, yo tengo un hijo que se está muriendo. No, pero mi fortaleza tiene que estar en el Señor. Y entonces, como me va tan mal, tampoco voy a la iglesia. ¿Para qué? Hay momentos donde pareciera que Dios guarda silencio. Y nosotros quienes hemos pasado el proceso de Francisco sabemos que eso no ha ocurrido. Pero cuando guarda el silencio, porque el Señor te va a dar una respuesta en victoria. En esos momentos, cuando más necesitas de la iglesia, en los momentos más difíciles, cuando más necesitamos de la iglesia o de congregarnos. Porque cuando nuestra fe está débil, la fe de otros hermanos no puede sostener. Por eso es importante congregarse. Porque cuando yo estoy débil, yo estoy mal. Muchas veces he escuchado de parte de la pastora que dice, el hermano tal o la hermana tal está pasando esta situación. ¿Y quiénes somos los responsables de sostenerle, que no caiga? ¿Quiénes estamos en ese momento, escuchamos ese pedido? Ese es el socorro, ayúdeme. O aquella chiquita o aquel chico que viene a la iglesia y el líder tiene que estar atento, pero muy atento. Porque cuando vos le ves a un chiquito que está cabizbajo, ¿qué tiene? ¿Está engripado? Y si no está engripado, ¿qué tiene? Y cuando vamos creciendo, nosotros vemos a los niños, cuando hay algo que no está bien, el rostro no es el mismo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar fuertes y valientes, quienes son líderes de jóvenes o pastores de jóvenes, en ver qué pasa con los jóvenes. Muchas veces llegamos tristes en la iglesia o a congregarnos.
y volvemos fortalecidos. ¿A cuánto nos ha pasado eso? No hace tanto, un día yo vine tan mal, porque yo estaba muy atacada de la alergia. Y mi garganta que yo tenía tomado. Y me acuerdo que me dice, el pastor Francisco me dice, hasta tu rostro cambiaste cuando terminó el culto. Y porque salimos fortalecidos con las adoraciones, con la prédica, qué sé yo, por ahí escuchás algún testimonio lindo y eso te da pila para volver refortalecido a la casa. Dios usa la adoración. Y esto es algo muy importante que dijo la pastora hoy. La predicación, la comunión para renovar nuestras fuerzas. La adoración, la alabanza es un medio, cuando nosotros venimos a la iglesia, de ponernos como a tiro, a ponernos bien para que llegue en el momento de la adoración para Cristo. Porque generalmente cuando llegamos distraídos, no es que llegamos todos santos e inmaculados. Entonces, por ahí hay una alabanza más rápida, más con acciones, digamos, pero va ocurriendo un clima donde debemos llegar a la adoración para que eso surja algo diferente en el tiempo que estamos en la iglesia congregándonos, lo que es para la hora del culto, ¿no es cierto? Bueno, vamos al versículo 24 y 25 de esta parte de la Biblia. Dice, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra. Es lo que más o menos ya le dije a ustedes. Y en el 25 dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más como veis aquel día se acerca, como veis que aquel día se acerca. Es lo que le dije hace un rato, que yo he escuchado un comentario de una persona, no viene a esta congregación, es de otra, el comentario que le voy a hacer, donde dice, estoy sirviendo, desde que estoy sirviendo, todo me va mal. Entonces, eso no tiene que ocurrir entre nosotros. Nosotros debemos tener una fe firme, fortalecida, y nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Porque Cristo es la roca, entonces por lo consiguiente nosotros debemos estar firmes en la fe. Dice, aquí encontramos la enseñanza central, aquí está la enseñanza central de todos estos versículos. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Acá es donde yo tengo que aprender a amar a mi prójimo, al de al lado, a mi próximo. Este tiene que ser el punto central de la enseñanza. La iglesia no existe solamente para recibir a la gente. Encuentro un portero, encuentro un mujer adelante y bendición hermano, pase. No debe ser solamente esa la actitud de la persona que está en la puerta. Ni de la misma, ni de la congregación. Debemos entender y ver a esa persona que llega que no esté desanimado, que nosotros podamos sentarnos por ahí al lado o alguien que está de luto, que es muy claro, ¿no? El tiempo que pasa esa persona, entonces por ahí acercarnos, darle un abrazo, porque a veces no es necesario mucha palabra para fortalecerlo. A veces con solo un abrazo nos sentimos fortalecidos y con esperanza. Cuando venimos mal, a mí me ha ocurrido en cuantísimas veces llegar mal, y yo creo que a todos quizás que por ahí podemos pasar situaciones similares, ¿sí? También lo otro es discernir un poquito que la persona esté necesitando oración. Por eso, este tipo de reuniones así más amenas, es más fácil de discernir cuando la persona necesita oración. Una palabra de aliento. Una vez Bere dijo
me acerqué, estábamos en educación física, dijo, ella contaba, y que no sé qué situación tuvieron, y ella dio una palabra de aliento en ese tiempo. Y que una compañera le dice, Bere, ¿sos cristiana? Recuerden que yo decía hoy, esta mañana, que qué importante que es que nosotros seamos luz. Cuando nosotros realmente tomamos el escudo de cristiano, de creyente, nosotros cuando debemos resplandecer como luz. Pero esa luz yo lo tengo que tener acá arriba, porque si yo lo utilizo acá abajo, la oscuridad sigue, ¿sí? Y nosotros no debemos ser así. Esa luz quiere decir que yo tengo que tener presente a Cristo, al Espíritu Santo conmigo. Y eso tiene que reflejar en mí, pero en todo aspecto. Y sobre todo ustedes jóvenes, en la conducta. Pero eso no significa que ustedes tienen que vestirse de monjes. Esa no es el tema. No es el tema del vestido largo, ni... No. Es la conducta. En la conducta tiene que estar el reflejo de la luz en los jóvenes. Bere, vez pasada decía, en otro momento decía Bere, mis compañeros saben que yo soy cristiana, pero ¿por qué saben? No porque ella tenga un vestido largo, porque su conducta habla. Los jóvenes tienen, su conducta tiene que hablar. Cuando ves a un compañero que está mal, decirle, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Y si por ahí no te dice nada, por ahí decirle, oro por vos, punto. Por ahí necesita que te cuente algo y que venga ayuda. Acuérdense, chicos, la cantidad de personas que se quitan la vida, de cantidad de jóvenes que están ahí en el suicidio. ¿Saben por qué? Porque no son escuchados por nadie. El alerta fue dado por la persona, por los chicos, por los jóvenes, las personas grandes también, pero nadie le escuchó, nadie le atendió. Qué triste que es cuando alguien ya alertó algo y nadie le dio ni 5. Y la persona llega quitándose la vida. Y acuérdense que se quita la vida, no va a la gloria, no va a la luz. Porque Dios es nuestro dador y Dios es el que nos quita el día de mañana cuando terminamos, cuando cumplimos el ciclo. Entonces nosotros debemos cuidar nuestra vida. También no es bueno que faltemos, porque se puede perder bendiciones cuando faltemos sin necesidad a la iglesia o a una reunión, ustedes los jóvenes. Porque para cada vez que hay un encuentro, una reunión, hay un tema especial, específico. Quizás hoy te hablen de tu identidad y quizás la próxima te hablen, no sé, de tus dones. Y si faltaste ahí, ¿cómo sabes? Entonces, también para los grandes. No es bueno faltar por faltar, excepto que estemos enfermos, por supuesto, ¿no? Entonces, por ahí también se puede perder al otro hermano la fe cuando faltamos. Un ejemplo, yo traigo una persona nueva a la congregación y para el próximo domingo yo falté, porque falté. ¿Y qué ejemplo soy? Para el nuevo, ¿qué ejemplo soy? Le va a decir, me trajo y al final, ¿en qué quedamos? Entonces nosotros debemos permanecer con nuestra actitud y ahí seguimos aplicando ser luz, ser luz. Recuerden que cada creyente que llega en una iglesia, en una congregación, tiene su lugar. Todos tenemos un lugar en la iglesia. Cada creyente que llega, Dios tiene un propósito con esa persona. Recuerden que nosotros, ¿cómo digamos, podemos dar un ejemplo de que cómo somos cuando llegamos a una iglesia? Existe una cabeza y el cuerpo, ¿no? Y si la pastora, ejemplo, o el pastor es la cabeza y el que predica, pero yo puedo hacer algo, no sé, limpiar el piso. Está la otra persona que puede limpiar el baño.
Está la otra persona que puede cantar, alabar. Está la otra persona que puede danzar. Recuerden que acá tenemos un grupito de niños que danzan. Y esos son dones, talentos que el Señor te da. Entonces, cada persona que llegamos a un lugar, tenemos dones y un montón de talentos que el Señor nos da. Entonces, todos tenemos un lugar. El que diga, yo fui a una iglesia, bueno, pero ¿es ese lugar real donde debías estar o estás en un lugar equivocado? Porque también puede ocurrir eso. Que por ahí podamos ir a una iglesia y no es el lugar que corresponde. Vayamos a un lugar donde nos podamos sentir bien, donde nos reciben bien, donde los líderes nos atienden bien, un lugar querible, como se dice, aceptable. Y al que a nosotros también nos quieren y nos acepten. Saben qué feo sería que yo me vaya y que he escuchado, ¿no? Por eso voy a repetir lo que voy a repetir. No hace mucho una señora me dice, me fui a tal lugar, ¿sabes lo que me dijo la ujier de la entrada? Le dijo, ¿por qué faltás tanto? Aparentemente le venía registrando. Y la señora le explicó que tenía un problema de salud. Entonces dice que la que estaba en la puerta le tocó el pelo, le dijo, pero no venga despeinada como venís. Eso lastima. Por eso hay muchas personas heridas y lastimadas. Y pasa eso, no es que se dice porque se dice. Y que le tocó el pelo, le dijo, pero estás muy despeinada. Yo le diría en el lugar de esa señora, yo le diría, qué bien que estás, bienvenida sea. Vamos al versículo 25, más allá. Yo creo que leí el 25, ¿no? Sí, bueno, igual le voy a decir lo que es la parte de, yo me confundí. Dice, hay muchas personas que se acostumbra de dejar de congregarse. Van un tiempo, después dejan. Guarda si llega Cristo en ese tiempo. Porque no es bueno que nosotros dejemos de congregarnos si queremos ser bendecidos. Yo siempre dije antes, cuando recién me convertí, yo decía, Dios quiere que el día que meta la pata rapidito me pueda arrepentir y que no venga Cristo en ese tiempo. Porque yo tenía miedo que saliera, yo me estaba portando, qué sé yo, no sé, algo que hice mal, y yo decía, salgo a la vereda y me choca un auto y me muera sin Cristo y me voy al infierno. Entonces, Dios mío, entonces lo que más me preocupaba era mantener que no pierda la fe y el lugar santísimo, ¿no es cierto? Y yo digo, qué importante que es mantenerse firme para eso. Ustedes recuerden también que la costumbre forma parte de nuestras vidas y la mala costumbre también, la buena y la mala. Y a veces en dejar de ir a la iglesia, voy un domingo, falto dos, me voy a la casa de la comadre, me voy a visitar la otra iglesia porque no sé qué, porque me invitaron, porque vino el profeta no sé cuánto. Eso es mala costumbre. Entonces, nosotros debemos tener como persona cristiana y creyente, tener buenas costumbres. La buena costumbre también está en la vida, en la sociedad, ¿no es cierto? Para ser buenas personas. Porque si nosotros tenemos la costumbre de faltar a la iglesia, ¿qué pasa? Nos vamos enfriando poco a poco. Y ahí no está Cristo, ¿eh? Cuando algo sucede, cuando este domingo me dolía el pie, el próximo domingo me duele la cabeza, el próximo me puedo engripar, me dio un ataque de alergia, guarda. Porque ahí, cuando comenzamos a enfriarnos espiritualmente, no está Dios con nosotros. Y ahí no pierdan su salvación, ¿eh? Que puede venir Cristo al día siguiente y después, ¿qué pasa? Que nadie se aparte de Dios. Que nadie se aparte de Dios de un día para otro. Que nos mantengamos firmes. Porque generalmente pasa así, es como yo le digo y le vuelvo a repetir esto. Este domingo vengo porque había tal cosa. Íbamos a comer choripán. Dijo el pastor Francisco esta mañana,
Le invité a un amigo, pero él escuchó mal que yo le invité a un desayuno, y era un ayuno. Entonces el amigo vino y otro domingo no vino más bien, porque cuando Francisco le invitó, el único que él escuchó fue desayuno, el amigo, pero era un ayuno, entonces no había comida. Y entonces no vengan a la iglesia porque hoy tenemos, no sé, el cumpleaños de, no sé, ¿cómo te llamas? Jamín, Jamín, porque es el cumpleaños de Jamín, todos vamos a la iglesia, porque sabemos que hay torta, que hay una caja de desayuno que alguien recibió hoy. Entonces no nos vamos a salir, vamos toda la iglesia porque hoy tenemos dulces, ¿sí? Y el próximo domingo no va nadie. No, eso no está bueno. Porque una vez que nosotros nos empezamos a enfriar, ¿saben lo que pasa? En nuestra casa dejamos también de orar. A nosotros nos ha pasado, a mi esposo y a mí nos ha pasado. Nosotros somos muchos años también como los pastores y sí, viejita, y que nosotros también nos enfriamos, pero no es bueno, porque uno pierde un montón de beneficios. Por eso le dije al principio, acuérdense, que yo diría más bien beneficio que hacer esta pregunta. ¿Por qué debo congregarme? A ver qué dice la pregunta. ¿Por qué es necesario congregarme? Diría, ¿qué beneficio tiene congregarme? Perdimos un montón de cosas económicamente, perdimos un montón de cosas, también tema de salud. O sea, todo es un buen beneficio cuando uno se congrega. ¿Sí? Y después, al final de todo, ya nos enfriamos y ya nos retiramos totalmente de lo que es el camino del Señor. Y ahí sí, prepárense porque no es bueno. Cuando llegamos a caer, hermano, ustedes saben, muchos deben saber esto, es muy difícil volver. Porque a veces es mejor trabajar con gente que no ha estudiado que alguien que sabe mucho. Yo una vez le dije a una pastora, me preguntó una cosa por otra persona. Entonces yo le digo, ¿cómo yo le hablo a una persona que sabe mucho, que entiende mucho, que tiene mucho estudio? ¿Cómo le hablo? Y me dijo, tenés razón. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí entramos en el círculo nosotros de que ya vinimos una vez, que vinimos otra vez, y entonces ya aprendimos un montón de cosas y entonces dejo un tiempo. Me voy de vacaciones, me voy a Hawái, aunque ahí tiembla también. No, no vamos a ir a Hawái ahora. Donde no tiemble. Entonces me voy de vacaciones y después vuelvo. Pero cuando vuelvo, lo que duele, eso sí duele. Y duele muchísimo porque son procesos que uno tiene que pasar cuando uno vuelve en el camino del Señor. Y es muy doloroso. Entonces es mejor mantenerse fiel. Es mejor. Y le quiero dejar esta parte donde dice que Cristo viene pronto. Con esto yo empecé. Cristo viene pronto. Dice, porque vieron que acá en el... creo que es 26, 25. A ver un poquito, Denise, en el que dice, y tanto cuando más veis que aquel día se acerca. ¿En qué versículo está? 25, bien. Dice, en el versículo dice. ¿25? Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y cuanto veis que aquel día se acerca. Está hablando de los últimos tiempos. Esa parte habla de los últimos tiempos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que Cristo nos está hablando porque Él pronto viene. Dice, la venida del Señor es una razón para permanecer unidos. Si nosotros tomáramos desde este punto, ¿no? Venezuela tiembla, Córdoba también, Perú también, México y no sé cuántos otros países, debemos preocuparnos, hermanos.
debemos preocuparnos en decir, mejor me permanezco, estoy ahí con los hermanos, oro, estoy unido, porque Cristo viene. Y Cristo ustedes saben que es como el buen ladrón, dice, ¿no? Aunque el ladrón nadie es bueno, pero en cualquier momento. No sabemos cuánto va a ser. Pero si tantos profetas y tantas personas que el Señor le ha puesto en el camino para que exprese al pueblo de que Él ya viene, porque está todo cumplido. Vieron que en Venezuela, por ejemplo, hay un niño, creo que de 7, 8 años, ¿no? Que profetizó lo que iba a pasar y nadie le creyó. Y podemos hablar de este tema, podemos hablar de infinidad de temas de la venida de Cristo y seguimos diciendo, nada, total yo tengo 15 años, total tengo 12, tengo 15, me conviene, nada, pierdo tiempo leyendo la Biblia, mejor hago TikTok, no sé, entro en la línea no sé qué y más beneficios. Cuidado, chicos. Recuerden lo que le dije al principio. Hay hay niños en el infierno por desobediencia. Niños de 5 o 7 años, nada más. Porque dice que no iremos con el Señor si somos desobedientes. Y todo está en obediencia. Todo está en obediencia, no hay otra. La palabra acá, central, es obediencia. No es tiempo de alejarnos, es tiempo de buscar más a Dios. Más a Dios no es quienes todos tenemos compromiso, ¿no? Todos estamos comprometidos con uno, con otra cosa, de otra manera, pero podemos hacer oración en nuestra casa, más comunión con nuestros padres, ustedes jóvenes para con los padres, nosotros mismas, la gente grande con la misma congregación, más servicio. El servicio no es solamente venir acá y decirle a los pastores, pastores, ¿qué hago? Le predicaste al menos a un compañero por semana. Lo de Bere me encanta. Yo le estoy dando ejemplos por Bere, porque Bere he escuchado tantos testimonios de ella que dice, vez pasada ella decía, yo le predico a mis compañeros, chicos, prediquen, de la forma que puedan. No van a ser teólogos, no es necesario ser teólogo para predicar. Es necesario que tomemos un tiempo de decirle a tu compañero, ¿sabes qué? Vos sos cristiano, ¿crees en Dios o crees en Cristo? Preséntale a Cristo y si no, decirle, ¿sabes qué? Portaste mejor, hacer bien las cosas. Porque, ¿sabes qué? Todo esto de lo del terremoto, Cristo viene. Sería una forma de hablar sin perder tiempo. Y nosotros los grandes, hablemosle a nuestra vecina Chusma, no, esa no se dice. Hablemos a todas las personas. A mí me encanta porque por ahí el trabajo que Dios me permitió tener, todo el tiempo estoy hablando. Y por ahí discuto con algunos, pero evito también la discusión. Porque yo siempre quiero tener razón de que, o sea, le quiero hacer entender, mira, ¿sabes qué? Es así, prepárate porque Cristo viene. O alguien que dice, ¿viste lo que es mi ley? Que mi gobierno está en el cielo. No es mi ley. Bueno, vamos, gente linda, a Mateo 18, la otra parte que dijimos que vamos a tocar, un ratito y ya terminamos. Mateo 18. Bueno, 18, Mateo 18 es versículo 19 y 20. Y le leo y ahí hablamos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde están 2 o 3, dice reunidos. Jesús siempre está con nosotros. Siempre, siempre. Pero aquí una promesa muy especial.
es cuando nosotros, el pueblo, se reúne. Ahí está Cristo con nosotros. Por ahí no es que también que Cristo nos haya abandonado, pero realmente nosotros vamos a sentir y vamos a alegar y asegurarnos de que Cristo está con nosotros porque nosotros nos reunimos. Entonces, ese pueblo se manifiesta en la presencia de Cristo. Amén. Le hago hagámonos esta pregunta porque también es para mí. Por ahí quien quiera anotar lo puede hacer o después me buscan y yo le paso, no hay problema. Pregunta 1. ¿Vengo a la iglesia solo por costumbre? Pregunta 2. ¿Vengo con expectativa de encontrarme con Dios? Pregunta 3. ¿Estoy siendo de bendición para mis hermanos? Pregunta 4. ¿Hay alguien que necesita que yo lo anime? Qué lindo sería que cada reunión que tengamos, una persona realmente pueda ser cambiada. Y qué lindo también que nosotros cuando venimos podamos traer a una persona que no conoce a Cristo. Ojalá pudiese así. Vaya programa que vamos a tener en el cielo. Tal vez hoy Dios quiera usarte para levantar a alguien. O quizás seas vos quien necesita estar fortalecido. Y concluyo y termino con esto. Congregarme no me hace salvo. Entonces, ¿qué dije? Por ahí los jóvenes van a decir, al final habló tanto y después ¿qué? Recuerden esto, congregarme no me hace salvo. Y para la gente grande va esto. Quien nos salva es Jesucristo. ¿Escucharon? Congregarme no me hace salvo. Porque yo puedo venir y mi corazón puede estar lejos de acá. Y es simplemente presencia. Y simplemente el mostrarme en que los pastores o alguien diga, va a la iglesia. Qué bueno. Pero el mismo Cristo que nos salvó también nos llamó a formar parte de su iglesia o de una congregación. La iglesia es una familia. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es un ejército. La iglesia es un pueblo. Y ningún miembro del cuerpo puede vivir separado de los demás. Es lo que le dije hace entre medio. Que si por ahí solamente funciona la cabeza, que los pies está de más. No, todo funciona en un cuerpo. Si alguien sabe predicar, alguien sabe enseñar, alguien sabe cantar, alguien sabe danzar, para el Señor todo vale. Cuando nos congregamos, adoramos juntos, aprendemos juntos, lloramos juntos, porque esto también ocurre en la iglesia. Oramos juntos y crecemos juntos. Por eso nunca veamos la congregación como una obligación. Yo tengo en el negocio que dice, servir no es una obligación. El servir tiene que ser un privilegio. Recuerden, el servir no debe ser una obligación. El servir debe ser un privilegio que Dios nos regaló, porque a todos Dios nos regaló eso. Recuerden que caminamos, nos vestimos, comemos, aunque hoy este mediodía hay gente que comieron de más. Entonces, toda esa gracia tenemos. Entonces, debemos ser agradecidos a aquel que nos creó.
Allí fortalece nuestra fe, allí se fortalece nuestra fe en una congregación, afirma nuestra esperanza y nos prepara para el día en que estaremos reunidos con Él para siempre. Vieron que dice que vamos a estar en la alabanza y en adoración a 24 horas. Si nosotros nos soportamos estar 2 horas, yo mientras que escribía esto pensaba, ¿no? Si nosotros no soportamos estar 2 horas sentados sin ir al baño, imagínense si vamos a adorar 24 horas en la presencia del Señor. ¿Y cómo queremos ir al cielo? ¿O no? ¿Cómo queremos ir al cielo si nosotros no soportamos estar 2 horas sin ir al baño? O sin movernos, por ejemplo. Y para más, hay iglesias, ¿no? Que por ahí los pastores le están marcando porque se movieron tanto y le interviene a la predicación al pastor y no se dan cuenta. Entonces, nosotros servimos. Es un privilegio realmente servir y no es una obligación. Pero comportémonos bien, porque Cristo viene pronto. Amén.